En los viajes hay momentos en los que cruzas una puerta y de pronto todo cambia. Hoy haremos justo eso en Arad. Cruzaremos las puertas de 3 iglesias diferentes, cada una con su voz, historia y estilo, para descubrir qué las hace únicas. Sean bienvenidos a un nuevo recorrido por templos del mundo, un viaje donde la fe y la historia se entrelazan. Nuestra primera parada está en el Boulevard de la Revolución, la avenida principal de Arad. Aquí, en su parte alta, se alza la Catedral Romano-Católica de San Antonio de Padua. Desde afuera su presencia impone respeto, con columnas que enmarcan la fachada, una torre que se eleva dominando la vista, todo en ella transmite solemnidad. Aunque el templo parece abierto a toda hora, a menudo el acceso está limitado fuera de los horarios de misa. Tras varios intentos, 3 en total, logré entrar justo al finalizar de una celebración litúrgica. Esa experiencia, con la luz filtrándose entre las columnas y el eco de los cánticos aún flotando, fue realmente especial. Esta catedral fue construida entre 1902 y 1904 por el arquitecto local Milan Tabakovici sobre los restos de una antigua iglesia barroca y fue consagrada en 1911. Su valor histórico es grande, representa la fe católica, que fue mayoritaria cuando esta región pertenecía a Hungría. Hoy, en la Rumania moderna, apenas un poco más del 4% de la población mantiene este credo, pero este templo sigue siendo un símbolo vivo de la herencia húngara en Arad, junto con la Plaza de la Reconciliación y el edificio del ayuntamiento. Caminar por su interior es sentir la grandeza de la obra humana cuando se inspira en la fe. Las dimensiones de esta catedral católica impresionan, con una torre de 56 metros, una nave de 43 metros de largo por 17 de ancho, vitrales coloridos, un altar de mármol blanco y pinturas dedicadas a San Antonio de Padua. Su arquitectura combina estilos barroco, clásico y renacentista, una fusión que da vida a un espacio majestuoso y armónico. Como detalles estéticos se aprecia el color de la piedra, la mezcla de luces naturales y artificiales que van creando una atmósfera solemne y tranquila, un lugar ideal para detenerse y reflexionar antes de seguir nuestro recorrido por las siguientes iglesias de Arad. Nuestra segunda parada está en la plaza de la Catedral, donde se levanta la Catedral Ortodoxa de San Juan Bautista, construida entre 1862 y 1865 bajo la dirección del arquitecto Anton Ziegler. Este templo sustituye a una iglesia anterior demolida y, al igual que la Catedral Católica, hoy es monumento histórico de la ciudad. Con solo cruzar la puerta de la catedral, la diferencia es evidente. Aunque ambos templos comparten un aire barroco, aquí el ambiente cambia. No hay bancas, la luz es tenue y las paredes están completamente cubiertas de frescos que narran paisajes bíblicos ortodoxos. El silencio, casi sagrado, invita a la contemplación. Una diferencia con respecto a las iglesias católicas se encuentra en la nave central, cuando se destaca justo al frente un iconostasio, que es un muro o retablo repleto de iconos que separa el altar del resto del templo. Es uno de los rasgos más característicos del rito ortodoxo, donde las imágenes no solo decoran, sino que median entre el cielo
y la tierra. Y a un costado del templo, justo afuera, descubrí un espacio curioso, una sala separada para encender velas. No es algo habitual, pero aquí parece una medida de seguridad, ya que el templo permanece abierto gran parte del día y mantener las velas en un lugar aislado evita posibles incendios. El entorno que se aprecia aquí es bastante apacible, con un pequeño jardín, bancos de piedra y algunas dependencias que parecen residencia de los religiosos. El ambiente es tan sereno que solo se oyen los pájaros y a lo lejos las voces de los niños jugando en la plaza central. Una escena sencilla, pero a la vez llena de paz. La tercera iglesia de este recorrido la encontré casi por casualidad, caminando sin rumbo fijo. Es la iglesia greco-católica del nacimiento de la Virgen María. A primera vista parece un templo moderno, pero fue construida entre 1912 a 1913 y consagrada definitivamente en 1921. Lo que más llama la atención es su identidad, combinando elementos ortodoxos y católicos, reflejo de la historia compleja de la región. Esta iglesia, que es la más sencilla de las tres visitadas, nació para servir a una comunidad católica oriental en expansión, especialmente a los húngaros que permanecieron en Arad tras su anexión a Rumania en 1919. Era una manera de mantener viva su fe en un contexto político y religioso que estaba cambiando. Les recuerdo que Hungría es mayoritariamente católica y Rumania ortodoxa. De esta iglesia decir que aunque su liturgia es similar a la ortodoxa, la iglesia greco-católica reconoce al Papa de Roma como su máxima autoridad. En cambio, la iglesia ortodoxa rumana sigue al patriarca de Bucarest. Ambas comparten raíces, pero se separan en estructura y jerarquía. Sus sacerdotes pueden casarse antes de ordenarse, en un detalle que la acerca más a la tradición oriental que a la occidental. Durante décadas esta comunidad vivió momentos difíciles. En 1948 el régimen comunista prohibió oficialmente la iglesia greco-católica y transfirió muchas de sus propiedades. Sus fieles continuaron en la clandestinidad hasta el año 1990, cuando cayó la dictadura rumana, y finalmente pudieron reorganizarse y a partir de ese momento volver a la vida pública. Esa historia da a este templo un valor simbólico muy profundo. En Arad, cada templo tiene su historia y su forma de expresar la fe. No hay una cifra exacta de las iglesias, pero fácilmente se calculan en esta urbe que hay aproximadamente unas 20 iglesias o templos de diversos credos. Estas tres que les he mostrado, sin embargo, resumen siglos de creencias, luchas y esperanzas. Visitar la iglesia no es solo admirar arquitectura, es descubrir cómo la fe moldea una comunidad. En Arad, la romano-católica, la ortodoxa y la greco-católica conviven como testigos de una historia compartida. Entrar a cada una de estas iglesias o templos es escuchar un fragmento distinto del alma de la ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y te agradezco si has llegado en este viaje hasta este punto, donde la fe, historia y memoria se cruzan. Hasta un próximo recorrido. Chao.